Hola a todos, en esta clase veremos integrales impropias e integrales dependientes de parámetros. Primero veremos una proposición acerca de integrales impropias que se han visto en cursos de cálculo. Proposición 1. Sea f una función que va de los reales a los reales por el medible y riemann integrable en cada intervalo cerrado a b, tal que el límite cuando n tiende a infinito del integral de menos n a n del valor absoluto de f de x es finito. Entonces, tenemos que la integral impropia, que es el límite cuando n tiene infinito de la integral de menos n a n de f de x es igual a la integral de f con respecto a la medida de Lebesgue. Vamos a ver la demostración. Primero, sea n cualquier natural. Tenemos que f restringida al intervalo menos n es por el medible. Vamos a notar lo siguiente. Primero, dado B un boreliano de los reales, la imagen inversa de f restringe al intervalo menos n de B lo podemos ver como la imagen inversa de B intersección el intervalo menos n cerrado. Entonces, por un lado, este es un boreliano de R y por el otro lado estamos intersectando un boreliano de R con el intervalo menos n cerrado. Esto implica que la imagen inversa de B bajo la función restringida al intervalo menos n es un boreliano del intervalo menos n. Si recuerdan, esto lo hemos definido como borelianos intersección del intervalo menos n. Esto ya prueba que es borel medible en su respectivo dominio, que sería el intervalo. Luego, como f restringida al intervalo menos n es Riemann integrable, por hipótesis habíamos dicho que f era Riemann integrable en cualquier intervalo de la forma AB cerrado, en particular un intervalo de esta forma. Entonces, esta función es integrable con respecto a la medida de Lebesgue y lo que nos va a importar es que la integral de menos n a n de f de x va a coincidir con la integral de f restringida al intervalo menos n sobre el intervalo menos n.
que la podemos ver como la integral de f con respecto a la medida de Lebesgue en el intervalo menos n, porque es el intervalo donde estamos restringiendo. A esto le voy a llamar 1. Y bueno, ahorita dejaremos esto de lado un poco. Análogamente, tenemos que el intervalo, bueno, perdón, el valor absoluto de f de x va a coincidir con la integral de el valor absoluto de f en el intervalo menos n con respecto a la medida de Lebesgue. Aplicamos el mismo razonamiento, pero al valor absoluto de f. El valor absoluto de f es Riemann integrable y podemos aplicar este mismo resultado, que nos dice que la integral de Riemann coincide con la integral de Lebesgue en el intervalo. Luego, por el teorema de convergencia monótona tenemos lo siguiente. Primero, la integral de f con respecto a la medida de Lebesgue la podemos ver primero como el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de f de x por la característica del intervalo menos n. Ahora, hay que notar que el valor absoluto de f por la característica del intervalo menos n es menor o igual que el valor absoluto de f por la característica de del intervalo menos n más 1, n más 1 cerrado. Es decir, es una sucesión creciente de funciones medibles, por lo cual le podemos aplicar el teorema de convergencia dominada y esto implica que podemos sacar el límite de la integral. Entonces esto es igual al límite cuando n tiene infinito del valor absoluto de f por la característica del intervalo menos n con respecto a la medida de Lebesgue. Y esto es igual al límite cuando n tiene infinito de la integral del valor absoluto de f del intervalo menos n. Y esto era igual al límite cuando n tiene infinito de la integral de menos n a n de f del valor absoluto de f de x. Pasamos de aquí para acá por el resultado de que podemos igualar la integral de Riemann con la integral de Lebesgue en intervalos. Y por hipótesis tenemos que esto era finito. Entonces acá vamos a ver que la integral del valor absoluto de f es finito. Esto implica que f es una función integrable. En este caso, con respecto al espacio de medida R, con los borelianos y la medida de Lebesgue. Esto nos va a importar porque, por un lado, nos va a decir que la integral impropia existe, y por otro lado, que coincide con la integral
de f con respecto a la medida de Lebesgue. Entonces, ahora, notemos que para cada n en los naturales, el valor absoluto de f por la característica del intervalo menos nn es menor o igual que el valor absoluto de f. Luego, por el teorema de convergencia dominada y la igualdad 1, tenemos lo siguiente. Tenemos que la integral de f con respecto a la medida de Lebesgue se puede ver como la integral del límite cuando n tiende a infinito del valor de f de x por la característica del intervalo con respecto a la medida de Lebesgue. Ahora, hay que notar que f por la característica de este intervalo pues coincide con eso que está aquí arriba. Entonces, estamos viendo una sucesión de funciones medibles que están dominadas por una función integrable. Por ello es que podemos aplicar el teorema de convergencia dominada y podemos sacar el límite. Y este límite coincide con la integral de f con respecto a la medida de Lebesgue en el intervalo menos n. Y por otra parte, este es el límite cuando n tiende a infinito de la integral de menos n a n de f de x de x. Entonces estamos diciendo, por un lado, que este límite existe gracias al teorema de convergencia dominada, y por otro lado, pues esto es por definición la integral impropia de f de x de x. Y con esto terminamos la demostración de la proposición 1. Me gustaría agregar una nota que dice lo siguiente. Podemos tratar integrales impropias de la forma a abierto, perdón, la integral de a infinito de f de x la forma menos infinito, integral de menos infinito a de f de x, considerando que el límite cuando n tiende a infinito de esta integral es finito, y abajo el límite cuando n tiende a infinito de la integral de menos n a de f de x es finito. La prueba es análoga. Únicamente, pues, en vez de considerar límites
arriba y abajo de la integral, pues solo lo consideramos en uno de los extremos de la integral. Digamos, puse este ejemplo de manera ilustrativa, pero las demás integrales impropias se demuestran completamente en algo. Una vez vistas estas comparaciones de integral de Riemann con integral de Lebesgue, es común encontrar la siguiente notación, que la veremos como definición. Definición 1. Si f es una función integrable en el espacio de medida R con sus booleanos y la medida de Lebesgue o f es medible, no negativa, denotamos al integral de f de x en a como la integral de f en a con respecto a la medida de Lebesgue, con a un boreliano. Todas las similitudes que hemos visto, pues, permiten este abuso de notación que es muy común. Y nos referimos a la integral de f con respecto a lambda, ya sea sola o en un conjunto A, como la integral de Lebesgue, y en el caso de que sea sobre un conjunto A, pues como la integral de Lebesgue en A. Ahora veremos integrales dependientes de parámetros. Sea x sigma mu un espacio de medida. Vamos a ocupar otra notación para la integral, que es la siguiente. Definición 2. Sea f una función integrable o una función medible no negativa, incluso con valores reales extendidos. Vamos a denotar la integral de f de x mu de x en a como la integral de f con respecto a mu en a, con a un elemento en sigma. Digamos, haciendo una analogía con la integral de Riemann, pero incluyendo la medida. Será útil para varias cosas, ¿no? Una es el resultado que veremos ahorita. Teorema 1, conocido como lema de diferenciación. Sea f una función del intervalo a b abierto, cruz x, a los reales, es decir, una función de dos variables, donde la primera está en un intervalo abierto y la segunda está en x del espacio de medida, tal que cumple lo siguiente. A. Para cada t en el intervalo abierto, la función f sub t evaluada en x, definida como f evaluada en tx, con x en x, es integrable. Es decir, si dejamos fija t y corremos sobre todos los x, esa función es integrable. Otra manera de decirlo es que f sub t está en L1 de x sigma mu. B. Para cada x en x, la función g sub x evaluada en t, que es igual a f de t evaluada en x con t en el intervalo a b, es decir, si ahora dejamos fija x y vamos corriendo sobre t, esta función es diferenciable. Y C, existe una función integrable h tal que la derivada con respecto a t de f evaluada en Sx es menor o igual que h de x para cualquier pareja Sx en el intervalo AB abierto cruz x. Es decir, existe una función integrable tal que la derivada con respecto a la primera variable de f evaluada en cualquier punto está dominada por h. Y digamos, esta h pues solo depende de la segunda variable que es x. Entonces, con estas hipótesis tenemos lo siguiente. Primero, que la función f definida de la siguiente manera como f de t igual a la integral de f sub t con respecto a mu, o con la notación que acabamos de integrar,
integrar como la integral de f de tx mu de x. Es decir, estamos integrando con respecto a la segunda variable, dejando fijo t. Esta función va a ser diferenciable en el abierto y por otra parte, pues vamos a poder calcular su derivada y va a estar dada como la derivada de f mayúscula con respecto a t evaluada en s es igual a la integral de la derivada con respecto a t de f minúscula de sx con respecto a mu. Es decir, esta derivada pues la podemos calcular con la primera variable y ahora si dejamos fijo x pues e integramos con respecto a eso, va a ser precisamente la derivada de la función f mayúscula. Vamos a ver la demostración. Primero, sea S un punto en el abierto y Sn una sucesión que converge a S. Y bueno, vamos a tomar esa sucesión en el abierto. Tenemos lo siguiente. Que la derivada con respecto a t de f de sx la podemos ver como el límite cuando n tiende a infinito de f de s evaluada en snx menos f evaluada en sx entre Sn menos S. Otra manera de verlo es el límite cuando n tiene infinito de f sub Sn evaluada en x menos fs evaluada en x entre Sn menos S. Esto lo voy a llamar 1, lo vamos a ocupar más adelante, pero esta ecuación también nos dice algo. Del inciso A tenemos que la función que manda a x a la derivada con respecto a t de f evaluada en sx, recordemos que si está fija, es medible. Pues es límite de funciones medibles. Este es medible, este es medible, la resta de medibles es medible y las estamos multiplicando por escalares, ¿no? 1 entre Sn menos S es un escalar. Por otra parte, definimos la siguiente sucesión de funciones. Sea Hn evaluado en x como f evaluado en snx menos f evaluado en sx entre Sn menos S con S, perdón, con X en X. Y N cualquier natural. De 1
tenemos que la derivada con respecto a t de f evaluada en sx es igual a el límite cuando n tiende a infinito de hn evaluada en x. Ahora vamos a demostrar algo. Primero, vamos a aplicar el teorema de convergencia dominada a esta asociación de funciones para poder, de cierta manera, meter la derivada dentro de la integral. Entonces, la idea es demostrar que estas hn son menores o iguales que h para todo n los naturales. Primero, sea x en x fijo para cada n en los naturales, tenemos que por el teorema del valor medio, existe Cn entre S y Sn tal que f de Sn igualado en x menos f de S igualado en x 3Cn menos S es igual a la derivada con respecto a la primera variable de f evaluado en Cn y x, tal cual es el teorema del valor medio aplicado a la función corriéndola con respecto a la primera variable, que sabemos que era diferenciable. Entonces, si tomamos valor absoluto de ambos lados, no afecta nada. Del lado izquierdo tenemos que esto es igual a hn evaluado en x. Pero gracias al inciso B, o C, no recuerdo bien, inciso C, tenemos que la derivada con respecto a t evaluada en la derivada de f con respecto a t evaluada en sx es menor o igual que h de x para cualquier pareja de s y x. Entonces, por C, esto va a ser menor o igual que h evaluada en x. Luego, como x será cualquiera, tenemos que hn en valor absoluto es menor o igual que h para todo n en los naturales. Gracias al teorema del valor medio podemos asegurar esto. Ahora sí, por el teorema de convergencia dominada, y 1, tenemos lo siguiente. Primero, que la integral de la derivada de f con respecto a t, evaluada en s, integrando con respecto a x, es igual a la integral del límite, cuando n tiene infinito, de estas hn evaluadas en x.
Este es igual a el límite cuando n tiende a infinito. Aquí es donde usamos el teorema de convergencia dominada. Es el límite cuando n tiende a infinito de la integral de hn evaluada en x u de x y vamos a desarrollar esto. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la integral de f de Sn en x menos f de Sx entre Sn menos S mu de x. Gracias a la linealidad de la integral, tenemos que esto es igual al límite cuando n tiene infinito de la integral de Fsn mu de x menos la integral de Fsx mu de x entre Sn menos S. Pero esto por definición es igual al límite cuando n tiene infinito de Fsn menos Fs entre Sn menos S. Y del lado izquierdo tenemos que esto era igual, bueno, todavía no hemos visto la igualdad, pero esto nos dice una cosa. Esto le voy a llamar 2. De 2 tenemos que este límite existe para cualquier Sn sucesión en el intervalo abierto tal que Sn converge a S. Luego, esto implica que la derivada con respecto a t de f evaluada en S existe y además pues esa derivada coincide precisamente con esta integral. De 2 se sigue que la derivada con respecto a t de f en S, que era el límite con n tiene infinito de fsn menos fs entre Sn menos S, es igual a la integral de la derivada con respecto a t de la primera variable evaluada en S y corriendo sobre x, integrando sobre x. Toda esta integral pues va a coincidir con la derivada de f con respecto a t evaluada en S. Y gracias al teorema de convergencia dominada hemos concluido esta igualdad y el resultado del teorema. Entonces, el teorema de convergencia dominada además nos da pauta a poder meter derivadas en integrales cuando tenemos dependencia de parámetros. Con esto terminamos la clase de hoy y la proposición, bueno, el teorema. Gracias por su atención.